soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Así que en este momento quiero invitarlos a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. ¿Sí? Lo vamos a leer de manera alternativa. Comenzamos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Muy bien, hasta ahí es el pasaje que estamos compartiendo en esta mañana. Vamos a realizar primero una oración juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos bendices con tu palabra en este día. Gracias, Señor, por reunirnos para tener un tiempo de alabanza colectiva. Todos con un mismo corazón queremos alabar tu nombre. Y tú has preparado esta palabra también para nosotros, para bendecirnos el día de hoy. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón ante lo que tú tienes para decirnos hoy. Te pedimos que unas nuestros corazones también. Pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, el versículo clave es el versículo 11. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlo juntos y a una voz. Ya a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. Todos alguna vez hemos pasado por tiempos de frustración y desánimo. Tiempos en los que nos vemos perdidos, acorralados, heridos o derrotados por una situación que nos desborda. Condenados a una suerte que no elegimos ni deseábamos. Pero esos momentos se vuelven aún más difíciles de sobrellevar cuando nos sentimos solos.
Cuando el peso de nuestro yugo es demasiado pesado y no hay en quien apoyarnos para avanzar. Entonces, nada nos trae consuelo. La salida se ve lejana e imposible. Todo lo vemos negro e incierto. A causa de las discrepancias con los judíos, Pablo se volvió nuevamente objeto de odio y un objetivo a ser eliminado. Pero cuando todo parecía empeorar, desanimado y agotado, sintiéndose completamente solo, el Señor vino a su encuentro para demostrarle que jamás lo abandonaría. En medio de la oscuridad más densa, con infinito amor, lo llenó de aliento y esperanza. Entonces, sabiendo que Cristo estaba a su lado, Pablo recobró fuerzas y perseveró en la fe sin temor a nada. La presencia del Señor era todo lo que él necesitaba y Jesús lo visitó para manifestarle su constante compañía. De igual manera, en medio de las dificultades que atravesamos a causa de nuestra fe, Jesús se acerca a nosotros para abrazarnos con amor y alentarnos a avanzar. Para quienes creemos en Cristo, en los procesos de mayor adversidad, en nuestras noches más oscuras, Él viene a nuestro lado y lleva con nosotros la carga. Él nos alienta y nos da esperanza en medio de la desolación. Nos ilumina el camino y nos ayuda a seguir adelante. Él nos hace ver que nunca estaremos solos. Como a Pablo, Jesús también nos dice, ten ánimo, ten ánimo. En medio de la frustración y el cansancio, en agonía, temor, desesperación y desconcierto, en nuestras pruebas, Él no deja de alentarnos y decirnos, ten ánimo. Por más que el cielo se cubra de nubes hasta dejarnos en la más inquietante oscuridad, podemos estar seguros que nuestro Señor Jesús siempre vendrá a nuestro lado, porque su amor hacia nosotros es inalterable. Si estás angustiado y cansado, Cristo se acerca para renovar tus fuerzas. Él viene a contenerte y abrazarte. En medio de lo que para otros es insostenible, Él hoy te está diciendo, ten ánimo. Amén. Pablo había sido arrestado por el tribuno, que era el jefe de la fortaleza romana en Jerusalén. Su detención fue una medida tomada por este militar a fin de restablecer el orden público que se vio alterado por la expulsión de Pablo del templo y su posterior linchamiento. No obstante, el tribuno no había logrado aún hallar la causa que ocasionó tal disturbio. Al apresarlo, algunos gritaban una cosa y otros decían otra. Luego, aunque le permitió a Pablo hablar ante el pueblo, el resultado de su discurso fue que se ensañaran más contra él y no se esclareció el asunto. Cuando intentó interrogar a Pablo haciendo uso de la tortura, el apóstol manifestó ser un ciudadano romano y no pudieron aplicarle ni un solo azote. Así que por más que Pablo fue retenido en la fortaleza, los motivos de la agitación seguían aún sin ser dilucidados. Por eso, el tribuno decidió presentar a Pablo ante el tribunal religioso de los hebreos. Fue así que, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Al citar a los líderes religiosos, el tribuno pensó que esta sería la mejor forma de llegar a la verdad. En esa circunstancia, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo se mostró firme ante sus acusadores, pero su comportamiento fue considerado impropio y desafiante por parte de los miembros del Sanedrín, porque con toda autoridad
Pablo levantó la vista y miró fijamente a sus opositores. Además los llamó varones hermanos, poniéndose a su mismo nivel. Asimismo, afirmó con completa soltura y seguridad que él había vivido delante de Dios con total buena conciencia hasta ese día. Por lo tanto, manifestó que no existía nada que pudiese reprochársele. Para colmo, invocó a Dios por testigo, mostrando así que el único que podía juzgarlo era él, antes que cualquier tribunal humano. Para los oyentes judíos, lo dicho por Pablo resultó una manifestación insolente. Su postura, su mirada, sus palabras, su desfachatez. Un reo despreciado por todo un pueblo osaba defender su pureza e inocencia ante los máximos exponentes religiosos de la nación. Debido a esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El atrevimiento de Pablo había resultado intolerable. Aquel transgresor se había sobrepasado, así que había que hacerlo callar. Por eso, Ananías mandó que lo golpearan en la boca para que dejara de decir sandeces. Pero Pablo no se quedó callado ante aquella injusta agresión. Reaccionando de manera explosiva, declaró: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Las palabras del apóstol eran extremadamente duras. En el antiguo Oriente solían blanquearse las paredes con cal para disimular las grietas e imperfecciones. Pero esto no resolvía el problema, sino que solo disimulaba la ruina futura inminente. Esa pared se iba a caer por más que la blanquearan. Pero algunos la blanqueaban para disimular. Entonces, al llamar a una persona pared blanqueada, se la estaba tildando de hipócrita y destinada a la destrucción por maquillar sus defectos. Ananías debía juzgar a Pablo impartiendo justicia conforme a la ley, pero sin reconocer su derecho a defensa, lo condenó e hizo castigar. Aún así, fue la reacción de Pablo la que escandalizó a los presentes, que exclamaron espantados: ¡al sumo sacerdote de Dios injurias! En realidad, Ananías no era un sumo sacerdote ejemplar y respetable. Lejos de ser querido por su pueblo, era despreciado por todos por ser ambicioso, corrupto y extremadamente violento. Así que el respeto que exigía estaba más fuera de lugar que la arrogancia que le atribuía a Pablo. Viendo la reacción de los miembros del concilio, el apóstol explicó el motivo de su reacción, diciendo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Algunos creen que Pablo no había identificado al sumo sacerdote y por eso lo había reprendido de esa manera. Pero más allá de esto, con una respuesta elegante, Pablo dejó en claro que aquel que pretendía juzgarlo no mostraba ni la más mínima cualidad de ser un sumo sacerdote de Dios. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Lo que Pablo había dicho en su defensa no dejaba de ser cierto. Por más que le desagradaran a Ananías sus palabras, el apóstol siempre se había esforzado por vivir como un fiel siervo del Señor. Durante su infancia y juventud, antes de conocer a Jesús, y aún más después de su encuentro con Él, la mayor preocupación de Pablo era vivir delante de Dios. La mayor preocupación de Pablo era vivir delante de Dios. Esto era muy diferente a la actitud de los líderes religiosos que buscaban
ante todo, la admiración y los aplausos de la gente, ignorando el juicio de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ser vistos como justos ante las personas era la forma de vivir de los líderes religiosos que se morían por recibir el reconocimiento de todos. Por eso el Señor también les dijo a los suyos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos. Para muchos, su imagen es lo más importante. Para muchos, su imagen es lo más importante. La imagen que dan ante el mundo, ante las personas, es lo más importante. Por eso viven continuamente delante de los hombres, pero no delante de Dios. Como si fuesen youtubers o influencers de tiempo completo, que los están filmando todo el tiempo. Quieren que las personas observen lo que hacen y los reconozcan. Viven de las apariencias. Viven según una imagen ficticia creada para mantener una reputación que en realidad no tienen. Pero vivir aparentando es sumamente desgastante. Por eso, sus vidas en lo secreto son muy diferentes. Por más que las personas los admiren, Dios, que lo ve todo, desaprueba su doble vida. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Él nos llama a vivir ante nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Por otro lado, hay quienes quieren ser respetados como Ananías por ostentar un título, posición o rango. Pretenden ser queridos y honrados y obedecidos, pero en ellos no hay nada que amerite su posición. Aún así, exigen la consideración y el respeto de los demás con autoritarismo y tirantez. Respetame, che. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesús? Él nos dice, Él nos enseña: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los líderes religiosos disputaban con Pablo a fin de mantener su hegemonía y posición social. Querían ser ellos a quienes el pueblo escuchara y respetara. Querían mantener las cosas como estaban porque les resultaba conveniente. Algunos tenían genuino amor a la ley, pero no conocían la voluntad del Señor y estaban cegados por su celo religioso. Otros querían seguir manipulando a la gente para mantenerse en su posición de privilegio. Sea como fuese, todos habían construido una imagen que Dios no aprobaba. Lamentablemente, muchos cristianos de hoy estamos más pendientes y preocupados por la imagen que damos ante las personas que lo que Dios ve en nosotros. Preocupados por nuestra reputación humana, preocupados por no perder autoridad, preocupados por no ceder un cargo religioso, preocupados por lo que dirán si otros descubren nuestra vida en lo secreto. Pero no habría nada de qué preocuparse si primeramente procurásemos, como Pablo, vivir ante Dios. Si fuésemos capaces de replicar como Él: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dios aprueba y recompensa al que vive ante sus ojos. Para esto es necesario romper con la apariencia de piedad fingida que nos dedicamos a edificar por años.
y reconocer ante Dios nuestra condición y necesidad de ser revestidos de la imagen de Jesús. El Señor lo conoce todo de nosotros. Procuremos entonces alcanzar su aprobación por vivir conforme a su voluntad, rindiendo toda gloria a Él antes que pretenderla para nosotros mismos. Vivamos como Pablo, con toda buena conciencia, delante de Dios, hasta el último día de nuestra vida. Amén. La ley del levirato, ¿escucharon sobre esta ley? La ley del levirato era una norma aplicada entre los antiguos judíos según lo establecido en el Antiguo Testamento. La palabra levir significa hermano del esposo o cuñado, y es el término del que proviene el nombre de esta ley. Moisés la detalló diciendo: si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. De esta forma, si una mujer enviudaba sin tener hijos, el hermano del fallecido levantaba descendencia al que había muerto para que su nombre se perpetuara. En una ocasión, un grupo de religiosos judíos se acercó a Jesús para presentarle una aparente inquietud en relación a esta ley. Ellos le plantearon el dramático caso de una mujer que enviudó sin hijos y se casó con su hermano para darle un descendiente. Se casó con el hermano del esposo fallecido para darle un descendiente. Sin embargo, este hombre también falleció y la mujer debió casarse con otro hermano que corrió la misma suerte. Así ella atravesó una tragedia tras otra y siguió enviudando de uno y otro hermano sin tener hijos, a pesar de que fue esposa de 7 hermanos. Finalmente, ella también murió. Exponiendo este triste relato, los religiosos le preguntaron al Señor: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Quienes trajeron este extraño caso fueron unos saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso que se negaba a creer en la resurrección de los muertos, o en ángeles, o en todo tipo de expresión sobrenatural. Solo reconocían la autoridad de los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Como consecuencia de su ideología, los saduceos eran materialistas y despreciaban a sus prójimos sin el más mínimo temor a Dios. Aún así, los saduceos eran muy influyentes en su sociedad, y entre ellos estaba el mismísimo sumo sacerdote, la mayor autoridad religiosa de la nación. Así que, al contarle al Señor la desgraciada historia de una mujer 7 veces viuda y sin hijos, los saduceos pretendían ridiculizar la realidad de la resurrección. Entonces Jesús les contestó: en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La impresionante respuesta de Jesús dejó en evidencia la veracidad ineludible de la resurrección y despertó la admiración de sus oyentes. Particularmente, si bien rivalizaban con él, también los escribas, en su mayoría fariseos, elogiaron al Señor por su respuesta diciéndole: Maestro, bien has dicho. Es que a diferencia de los saduceos, los fariseos, que era otro grupo religioso, creían en la resurrección y en las manifestaciones espirituales de Dios. Como vemos, dentro del judaísmo existía una marcada grieta entre 2 grupos enemistados por su postura ante la resurrección. Ambos grupos contaban con representantes dentro del concilio judío. Así que en el momento preciso, Pablo hizo uso de esta diferencia ideológica para mostrar la autenticidad de su fe, de la fe de Pablo, y revelar la injusticia de su encarcelamiento, el encarcelamiento de Pablo.
Declarando ante el Sanedrín, el apóstol señaló: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo era fariseo. Por eso, con sus dichos, obtuvo el apoyo de una parte del concilio. Aún así, él no buscaba un partidarismo político, sino revelar que aquello que él predicaba tenía que ver con su fe en la resurrección. Pablo predicaba a Jesús resucitado. Además, mostró ante el tribuno que él era acusado por cuestiones religiosas que no afectaban en nada al régimen romano. Como era de esperarse, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Para los saduceos, el alma moría junto con el cuerpo. Pero los fariseos creían en la resurrección conforme a lo que indican las Escrituras. Daniel señaló: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El debate sobre la fe en la resurrección era de difícil resolución en una asamblea integrada por saduceos y fariseos. Así que ante la proclamación de Pablo se produjo un gran desorden entre los miembros del concilio. Viendo esto, el tribuno dio por finalizado el encuentro, ya que habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Una vez más, el Señor protegió a su siervo por la intervención de las autoridades romanas. Pablo parecía haber salido de nuevo vencedor, pero en realidad él seguía siendo un prisionero. Esto debe haberle causado una terrible angustia. Pablo estaría cansado de tantos tironeos y maltratos. Su fuerza interior se iba desgastando. Su deseo por llevar el evangelio más allá de los límites antes alcanzados se volvía cada vez más lejano. Fue entonces que, en medio de su desolación, Jesús vino a su encuentro nuevamente. Luego de su dura audiencia con el concilio, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. El Señor no tardó en venir ante Pablo para renovar sus fuerzas y su esperanza. Tal como el apóstol ansiaba, así como había testificado a Cristo en Jerusalén, era necesario que lo hiciese también en Roma. Esto ahora era más que un deseo. Era la certera voluntad del Señor que, conforme a su poder y guía, llevaría a cabo lo que le decía. Por más que ahora estuviese en prisión, el apóstol llegaría a Roma, la capital del imperio. Pablo lo creyó y su fe lo mantuvo de pie en medio de las idas y venidas que sufriría por más de 2 años. Creyó en la promesa de su Señor, que como a Jacob le decía: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y la misma promesa es la que el Señor nos hace a nosotros. Ten ánimo, ten ánimo. No hay motivos para desanimarte, porque yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ten ánimo. Si Pablo miraba sus cadenas,
caería en la angustia y el desánimo. Pero Pablo creyó en el Señor y en vez de las cadenas, miró hacia la promesa con fe. El Señor hoy también te dice, ten ánimo, ten ánimo. Por más oscura que se haya vuelto tu noche, Cristo viene para darte a conocer que no estás solo en la tormenta. Él está a tu lado para darte consuelo, para brindarte esperanza, para llamarte a vivir por la fe en sus promesas. Tal vez hoy estés agotado de tantas idas y venidas, agotado de que nunca parezca haber solución, agotado viendo lejanos tus anhelos por el reino de Dios, angustiado por no poder seguir llevando solo una carga tan pesada. Pero Jesús viene a quitar tu cansancio y dolor al extenderte su invitación. Él nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En medio de nuestros desconciertos y agonías, en nuestras pruebas, el Señor viene a nosotros para decirnos, ten ánimo, ten ánimo. Él quiere renovar nuestras fuerzas y manifestar su poder a través de nosotros. Isaías nos asegura que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Como nosotros, Pablo no era inmune al padecimiento, aun cuando vivía para la gloria de Dios buscando siempre su aprobación. Precisamente por su corazón deseoso de agradar al Señor, Jesús vino a su encuentro para devolverle la esperanza, dándole una maravillosa promesa. Cristo también tiene maravillosas promesas para nosotros y quiere manifestar su poder en nosotros. Por eso, en lugar de caer en la angustia ante muchas noches oscuras, en vez de mirar las cadenas, debemos levantar nuestros ojos para buscar con fe al Señor y lo que Él hará por y con nosotros. Así que, ten ánimo, nos dice nuestro Salvador. Fuimos llamados a ser testigos de su obra y el Señor no nos dejará hasta que haya cumplido todo lo que se ha propuesto hacer con nosotros. Amén. Por lo tanto, tengamos ánimo, tené ánimo. No mires las cadenas, no mires la noche. Mirá al Dios y amoroso. Mirá a sus infinitas y maravillosas promesas. Amén.